Y ahora vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu obra increíble de la creación. Como en 6 días hiciste todo con solo hablar. Vemos también tu amor y tu sabiduría en las obras que has creado. Cada uno de ellos demuestra tu gloria. Pedimos que nos ayudes a confiar en lo que leemos y estudiamos esta noche firmemente, para que podamos compartir tu amor y tu sabiduría en crear el universo. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Muy bien, vemos que algunos otros entraron ahora. Javier García, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profesor. Aquí estamos listos para la clase. Excelente, Bueno. Gracias. También a Rafael. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, pastor, y muy buenas noches a todos los hermanos que están conectados en la sala. Un saludo cordial y grandes bendiciones. Igualmente, hermano. Sí, que sea bienvenido. Y también Lisbeth Cuamán. Lisbeth, ¿cómo está? Buenas noches, profesor Abraham. Estoy bien, gracias. Y bueno, feliz también de estar aquí nuevamente. Dios nos bendiga. Excelente. Igualmente, sí, igualmente. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio del primer artículo del credo y utilizamos la historia de la creación que se halla en Génesis capítulo 1 en esta lección. Para ahorrar tiempo, yo no voy a hacer lo que ustedes van a hacer. O sea, cuando enseñan esta lección con sus grupos, recomiendo que lean la historia completa. Pero para ahorrar tiempo, no vamos a leer la historia. Ustedes ya la leyeron en preparación para la clase hoy. Lo que sí vamos a hacer es resumir. Entonces, después de leer lo que se hace en cada día, uno puede preguntar qué creó Dios en ese día. Así que les pregunto, ¿qué creó Dios el primer día? Pastor. Sí, Javier. Pues Dios creó los cielos y la tierra en el primer día. Ok. Sí, es interesante eso. ¿Qué significa eso, Javier? Pues, ¿qué significa? Que Dios es un Dios creador, que Él puede crear de la nada, que pues Él es todopoderoso, que Él tiene un plan, que Él pues tiene un plan en la tierra, en los cielos, y todo eso lo creó. Pues si vemos al final de la creación, lo creó para el ser humano, lo creó para nosotros. Muy de acuerdo. La pregunta era más bien si Dios tomó 6 días para crear el cielo y la tierra, ¿por qué dice que en el primer día creó los cielos y la tierra? Creo que no estoy entendiendo la pregunta. Bueno, se lo puedo explicar entonces. Y no necesariamente tienen que hacer esto con sus jóvenes. Aquí dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y algunos lo toman como un resumen de los 6 días que vienen después. Pero ya vemos que antes de crear la luz, se menciona la tierra. Existía, pero estaba desordenada y vacía. Entonces, se entiende que el primer día antes de crear la luz, Dios creó algo. Se llama el cielo y la tierra, pero no estaba terminado todavía con su obra de creación. Así que se puede decir que Él creó en ese primer día, antes de todo, como el universo en su formato muy básico, se podría decir, o la materia con la cual él iba a formar y crear lo demás. Y vemos que en los 6 días de creación, entonces, él va ordenando y va llenando el universo que él había creado. Por eso era muy astuto su comentario, Javier, y gracias por hacerlo. Pero
Luego en el primer día, ¿qué más se hizo? Se hizo la luz, ¿verdad? Ok. Luego el segundo día, ¿qué creó Dios en el segundo día? Pastor, ¿me ¿Sí? permite? Eduardo. Justo aprovechando el chanchullo de un bonito libro que me regalaron, me permite compartir lo que hay acá. Es el libro de la Reforma. Dice así: la creación del mundo se presenta en 3 etapas. Declaración de que la materia fue creada de la nada, en Génesis 1, 1 y 2, y el ordenamiento de la creación en los días 1 y 2, y eso está en versículo 1 de 3 al 8. Y la compleción de la creación en los días 3 a 6, y el versículo de 9 a 31. El primer día, Él creó la tierra para que el tercer día pudiera moldearla y prepararla para el uso del hombre. Dios completa la creación en 2 pasos. Yo no quiero avanzar porque es la respuesta después de la segunda pregunta. Pero está Okay. todo aquí masticado, pastor, de verdad. Qué bueno, Si me qué permite bueno. leer. Gracias por compartir. Sí, entonces puede contestar qué se hizo en el segundo día. Bueno, entonces el Dios completa la creación en 2 pasos. Objetos inanimados del día de flexión de la creación, días 3 y 6. El primer día era básicamente lo bruto, como el ordenamiento de la creación, y los días 1 y 2, el ordenamiento, y la compleción de la creación del día 3 al 6. El primer día Él creó la tierra para que el tercer día pudiera moldearla y prepararla para el uso del hombre. Hasta el tercer día estaríamos acá. Ok. Pero sencillamente, ¿qué se hizo, qué se creó el día 2? Bueno, ¿No? Pastor, Sí, por favor, Lisbeth. ¿cómo está? Sí, bueno, nos dice que se creó el agua, ¿no? Y hubo la separación justamente del agua con el mar. Por eso fue llamado la tarde y la mañana el segundo día. Ok, entonces sí, separó aguas debajo de aguas arriba. Y entonces él creó una expansión entre las aguas, así se llama cielos aquí. Podríamos decir la atmósfera, o sea, entre las nubes y entre los mares hay un espacio habitable para las criaturas que va a ir creando en los otros días. Muy bien. Ahora sí, día 3, ¿qué creó Dios? Yo diría que la vida, de una La manera vida, usada, vegetal, ok, por, vida vegetal, sí, muy bien. ¿Y qué porque él más? dice en el versículo del 10 hasta el 13 que llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas mares y vio que era bueno. Después dice, produzca hierba verde. Entonces se creó otra cosa también el día 3. Según el versículo 10, creó La tierra y las aguas, y les llamó mares. tierra Y seca. Sí, él unió las aguas y separó tierra seca de las aguas sí, y luego hizo las plantas, toda planta, exactamente. vida Y vegetal. dijo, exactamente, y los árboles que dan fruto, cada género con su semilla, y produjo la tierra hierba verde, hierba de semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí sí que me parece muy importante este verso, porque él vio que era bueno su creación. Me gusta muchísimo esta expresión. Fue la Sí, tarde y la mañana el día tercero. puede ver ese énfasis y cuando enseñan esto a sus jóvenes, sus grupos, pueden mencionar que todo lo que Dios iba creando es perfecto. Bien. ¿Qué creó Dios el cuarto día entonces? El día y la noche. Profe,
Bueno, creó día y noche el primer día cuando creó la luz, ¿verdad? Lisbeth levantó su mano. Adelante, Lisbeth. Bueno, en el cuarto día, en resumen, crea el sol, la luna y también las constelaciones, todo lo que está arriba, ¿no? En el universo. Por eso dice que las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y en la Excelente. noche para separar la luz de las tinieblas, la luna. Muy bien. Entonces, él crea este día cuarto, las estrellas, el sol, la luna, los otros planetas, todo cuerpo celestial se creó en este día. Excelente. ¿Qué creó Dios el día 5? Rafael. Bueno, en resumen, podemos decir que en el día 5 Dios creó a los animales, tanto terrestres como marítimos, y, y también creó las aves. En resumen, se puede decir que creó las criaturas del mar y las de la tierra. Okay. Excelente, excelente. Sí, entonces todo animal que tiene alas que vuela en el cielo y todo animal marino que va en el mar. O sea, él llenó el cielo con aves y llenó el mar con peces y otros animales marinos. Excelente. ¿Qué creó Dios el día 6? El hombre y la mujer, pastor. Excelente. Primero creó seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra. Entonces, primero creó todo animal, ¿verdad? Y luego, en el último acto del último día de la creación, él creó al hombre y a la mujer. Excelente. Ok, entonces con sus grupos pueden repasar esta historia con hacer la pregunta, ¿cuáles son los eventos de la historia? Y básicamente que se creó Dios en cada día. Día 1, creó la luz, separó la luz de las tinieblas. Día 2, creó el cielo, los cielos, la atmósfera. Día 3, tierra seca y toda vida vegetal. Día 4 serían los astros, o sea, cuerpos celestiales, sol, luna, estrellas. Día 5, aves y animales marinos. Día 6, los otros animales. Y por fin, Adán y Eva, los primeros dos seres humanos. Excelente. Ok. Antes de continuar, podemos hacer una pausa. ¿Cuáles preguntas tienen ustedes sobre los 6 días de la creación? Sí, Rafael levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Al parecer, considero que Dios en cada día evaluaba lo que hacía, porque podemos leer que en cada día dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea que hacía una evaluación de lo que estaba haciendo a través de la palabra, porque podemos decir que la creación se da a través de la palabra porque hizo Dios y lo hizo a través de la palabra. Sí, sí, muy cierto, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta sobre los días de la creación? Lisbeth, por favor. Bueno, más que todo era un comentario porque alguna vez igual nos enseñaron que día 1, día 2, día 3 tiene mucha relación con día 4, 5 y 6 porque en el día 1 hay el tema de la luz, ¿no? Que coincide con el día 4. No sé si estoy bien, pero por ejemplo, vemos el tema de la luz, el día 1 y el día 4 está el universo, eh, las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas. El día 2 vemos lo que es las aguas, ¿no? La separación del cielo con el mar. Y tiene mucha relación porque en el día 5 el Señor crea las aves para el cielo, las
toda especie del mar en el agua, ¿no? Y en día 3 es como algo más seco, tierra, vegetación, y día 6 pues están los animales terrestres y también el ser humano. No sé si eso puede ayudar también para recordar los días. Sí, sí, gracias por el comentario. Vemos orden aquí. Dios es un Dios de orden y vemos sabiduría en cómo Él creó todo. Yo creo que el buen comentario de Eduardo que él leyó de la Biblia de la Reforma estaba apuntando a eso también. Vemos un patrón en los 6 días de la creación, o varios patrones, se podría decir. El que yo aprendí es esto. O sea, dijimos que en el versículo 1, cuando Dios hizo el universo, estaba desordenada. Entonces, una de las cosas que Dios tiene que hacer es ordenar. Y también se menciona que era vacía. Y otra cosa que Dios hace aquí es llenar. Entonces, los primeros 3 días son para formar. Los últimos 3 son para llenar. O sea, el día primero, Él formó el espacio. El día 4, Él llena el espacio con sol, luna, estrellas. Día 2, Él formó el cielo, o sea, la atmósfera, y aguas abajo y atmósfera. El día 5, Él llenó las aguas con animales marinos, el cielo con aves. Día 3, formó tierra seca. Ese mismo día los llenó con plantas, pero luego el día 6 los llena también con seres humanos y animales. Entonces, primeros 3 días formando, últimos 3 días llenando, se podría decir. Es uno de los patrones que vemos en estos 6 días de creación. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, por favor, nos comparte esta imagen, está muy bonita. Tal vez para tenerla, es con su venia, por favor. Claro, claro que Gracias. sí. Lo pueden encontrar aquí en esta página web, understandchristianity.com, o sea, entenderelcristianismo.com, pero les puedo compartir por WhatsApp después de la clase. ¿Okay? Muy bien. Bueno, después de usar esa historia para captar la atención, entonces, yo recomiendo resumir algunas de las preguntas en el catecismo que ustedes leyeron en preparación utilizando los gráficos. Primero, hasta este punto hemos estado estudiando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley de Dios. Ahora vamos a comenzar el credo apostólico. El credo apostólico es un buen ejemplo, un buen resumen del Evangelio. La ley es lo que Dios exige de nuestras vidas. El Evangelio es lo que Dios hizo y hace por nosotros en su amor, especialmente lo que hizo y hace para salvarnos. Entonces, aquí hay un buen momento entre la ley de los 10 mandamientos y el Evangelio de los credos para enseñar sobre las diferencias entre estas dos enseñanzas. Recomiendo usar el gráfico para enseñar eso. O sea, la ley es lo que Dios manda para nuestras vidas. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo y hace por nosotros. La ley la hallamos escrita en el corazón. Recuerden la primera lección, ¿verdad? La conciencia que cada ser humano tiene, pero también en la Biblia, puesto que nuestra conciencia puede fallar porque somos pecaminosos. Dios puso claramente su ley en la palabra. El Evangelio, en contraste, solamente se halla en la Biblia. No viene naturalmente a nuestros corazones este mensaje. Es algo que Dios tuvo que revelar al ser humano. La ley dice, hagan esto y no hagan aquello. O sea, haz es el mensaje de la ley y no hagas. El mensaje del Evangelio es, Cristo hizo todo para salvarnos. Hecho. Está hecho. Tu salvación es un hecho porque Cristo vivió y murió y resucitó. Hizo todo el trabajo necesario para salvarnos. La ley, su mensaje es que ameritamos la muerte eterna por nuestros pecados contra la ley.
El mensaje del Evangelio es que Cristo nos ha ganado vida eterna y Dios regala esa vida eterna a nosotros por medio de la fe. La ley dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios. El Evangelio nos muestra que Cristo cumplió ese deber en nuestro lugar y ahora Dios acredita su obediencia a nosotros. Así que por amor a Cristo, el Evangelio nos hace querer hacer la voluntad de Dios. Cambia nuestros corazones para que queramos en amor seguir la voluntad de Dios. Hasta allí entonces. Y esto como transición a los credos, al credo apostólico que vamos a enseñar, que es un buen resumen del Evangelio. Bien, entonces otra cosa, vemos que el credo está organizado en 3 partes. Y eso es porque el credo está organizado para enseñar sobre las personas en el Dios Trino. La Biblia enseña que Dios es uno, pero también enseña que Dios es 3. Y pueden usar este gráfico y unos de los versículos del catecismo para mostrar eso, enseñar esa verdad. Por ejemplo, en este versículo de Deuteronomio, ¿alguien puede leerlo? Deuteronomio 6:4. A ver, Rafael, ¿puede leerlo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok. Este versículo enseña claramente que ¿cuántos dioses hay? Uno solo, ¿verdad? Dios Uno. es uno. No hay más dioses. Solamente hay uno. Pero también vemos una pista en este versículo que Dios es a la vez 3. ¿Dónde vemos esa pista en este versículo? Lo que Jehová, sucede es que, perdón, nuestro Dios, Jehová. Interesante, ¿no? Que antes de decir que Dios es uno, se menciona su nombre 3 veces. Cuando comparamos eso con lo demás que la Biblia dice sobre Dios, decimos, podría ser porque hay 3 personas en este único ser divino. ¿Ok? Otro versículo, ¿alguien puede leer Mateo 28:19? ¿Puedo? Sí, Lisbeth, adelante. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. En este versículo es muy claro que Dios es 3. Cuando habla de Dios se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas son las 3 personas en el único verdadero Dios. Pero también hay una pista en este versículo. Hay una evidencia en este versículo que Dios es uno. ¿Pueden encontrarla? ¿Alguien puede encontrar evidencia en este mismo versículo que Dios es uno también? Perdón, ¿puedo, pastor? Sí, Luis. Escúchame, ok. Bueno, igual como en el otro, aquí se menciona que cuando somos bautizados, se menciona el Dios Trino, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Sí, de acuerdo. Entonces, y con mencionar las 3 personas, se enseña claramente que Dios es 3. Pero hay un detalle aquí que enseña claramente que Dios es uno también. Es Dios, el nombre. ¿Han pensado en eso?
Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres nombres. ¿Por qué dice Jesús aquí, por qué no dice bautizándoles en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué dice el nombre? Es porque Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo es su nombre del único verdadero Dios. Entonces ahí vemos un detalle que enfatiza que Dios es uno. Es tres, pero es uno a la vez. Bueno, también hay evidencia en la misma historia de la creación que vimos que Dios es uno, pero a la vez es tres. ¿Alguien puede recordar unos detalles de la historia de la creación que enseñan que Dios es uno, pero también es tres? Pastor, Sí, Javier. cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía bajo la faz de la tierra, uno. Excelente. Y cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Hagamos. Sí, excelente. Entonces vemos Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo en los primeros dos versículos. También tenemos aquí, Dios es uno. Dijo Dios singular. Dios es tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vemos esta verdad de la Trinidad también en la historia de la creación. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Y esto es un misterio, un misterio. Y para ilustrar el misterio, pueden enseñarles a sus grupos a hacer la matemática aquí. Okay. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Son personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Cada uno es pleno Dios. ¿Cuántos dioses hay? Si hacemos el sumar, 1, 2, 3. Pero la matemática no funciona con Dios. Porque según Dios, para Él mismo, ¿quién es? La matemática es la siguiente. 1 más 1 más 1 es 1. No podemos entender eso con nuestras mentes. Es un misterio. ¿Cómo puede ser Dios uno y tres a la vez? Pero eso es lo que la Biblia dice y por eso lo creemos. Y pueden usar un ejemplo que demuestra que aunque no entendemos algo, sí podemos creer, ¿verdad? Por ejemplo, la gravedad. Si nosotros vamos a un precipicio y brincamos, ¿qué va a suceder? Vamos a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de gravedad, que todo lo que se suelta se va a caer hacia el suelo. Ahora, los científicos han estudiado esto por siglos. Todavía no entienden completamente el porqué de la gravedad. ¿Por qué es así? Todavía no entienden ese misterio completamente. Pero todos nosotros creemos en eso. O sea, demostramos que creemos en la gravedad, que cuando nos acercamos a un precipicio no vamos a brincar, porque sabemos lo que va a suceder. Así que no entendemos la gravedad, pero sí creemos. Eso puede aplicar a Dios también. No podemos entender completamente cómo puede ser Dios uno, pero a la vez tres. Pero lo podemos creer por obra del Espíritu Santo. Así se revela Dios a nosotros en su palabra y por eso lo creemos, aunque no lo entendamos. Ok, excelente. ¿Alguna pregunta sobre la Trinidad entonces, antes de pasar a la creación? Ok. A veces les pongo trampa a mis estudiantes después de
después de esta enseñanza sobre la Trinidad. Les pregunto al final. Entonces, ¿ustedes entienden esto? Y todos dicen, sí, sí, entendemos. Yo digo, mentirosos. No es posible entender esto. Es un misterio, ¿verdad? Pero sí podemos entender y creer lo que la Biblia dice sobre Dios, aunque no con la lógica humana, por fe creemos que Dios es así. ¿Pregunta sobre la Trinidad, Sergio? No, de hecho, es súper difícil de entender la Trinidad y un versículo que también habla mucho de la Trinidad es Lucas 4, 16 al 21, cuando Jesús estaba en la sinagoga y dice que la Escritura se ha puesto en mí, porque Dios me ha dado el poder del Espíritu Santo para hablar. Y hace alusión también en Isaías 61, 1, 2, que también hace alusión y la profecía de que el ungido iba a venir con Espíritu Santo a sanar a los hombres y darle vista a los ciegos. Entonces, súper difícil de explicar la Trinidad y uno trata de entenderla, pero es difícil de entenderla. Pero a la vez también es muy bonita y es muy simple. Sí, no podemos entenderlo. A final de cuentas, es algo que va más allá que la lógica y la razón. Pero sí podemos creerlo por obra del Espíritu Santo. Si habla Dios de sí mismo en su palabra, entonces creemos que hay un solo Dios, pero que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Bueno, un comentario, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 58. Palabra de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, 24. Ok, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No lo podemos ok. explicar humanamente, pero la Trinidad es un Dios. Amén. Jesús se llama a sí mismo Dios, con usar ese título divino, yo soy, y decir, ese soy yo. Excelente. Entonces, hay otras historias bíblicas y versículos bíblicos que pueden utilizar en adición si preguntas surgen con sus estudiantes. ¿Cómo podemos saber que Dios es tres? O sea, que hay tres personas en el único ser divino. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, Jesús está en el agua, Dios el Hijo, Dios el Padre está en el cielo, hablando, este es mi Hijo amado, Dios el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Obvio ahí que son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Muy bien, vamos a continuar entonces, hermanos, con la creación. Vamos a enfocarnos en esta lección en la primera parte y en la lección que sigue en la segunda parte de la explicación. Así que podemos leer juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Creo que Dios me ha creado a mí y a todo lo que existe, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos. Excelente. Vamos con las preguntas del catecismo y los versículos bíblicos, según nuestro patrón de enseñanza. La primera pregunta es, ¿por qué como creyentes llamamos el Padre a la primera persona del Dios Trino? ¿Por qué como creyentes llamamos a Dios, a la primera persona del Dios Trino, Padre? Hay un versículo de Malaquías que nos ayuda a contestar esta pregunta. ¿Alguien puede leer Malaquías 2:10? ¿Puedo, pastor? Sí, Javier. Malaquías 2:10. ¿Acaso no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ok. Entonces, hay un sentido en el cual todo ser humano puede llamar a Dios Padre. ¿Por qué?
Pues porque todos todos fuimos creados por Dios, por un solo Padre, ¿no? Y la Excelente. otra, que nos ha creado un solo Dios, ¿no? Ok. Sí. Podemos poner esa respuesta aquí entonces, ¿verdad? Que, ¿por qué puede todo ser humano puede decir a Dios Padre? Porque nos creó a todos. Nos creó a todos. Nos dio vida a todos nosotros. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Dios es el Padre de toda la humanidad. Pero hay un sentido aún más verdadero en el cual solamente creyentes podemos verdaderamente llamar a Dios nuestro Padre, según la Biblia. Y eso lo vamos a ver en otro versículo bíblico aquí. Vamos a leer Gálatas 3:26. ¿Alguien puede leer ese versículo? Amén. Ujú. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Excelente. Entonces, en el sentido verdadero, ¿por qué podemos creyentes llamar a Dios el Padre, nuestro Padre? Porque somos cristocéntricos, creemos en Cristo. Y por medio de esa fe en Cristo que recibimos, Pues La pasamos a ser, gracia, el perdón, somos santos y Dios nos ve blancos y puros. y el estatus de ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces contestamos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué podemos creyentes llamar a Dios el Padre nuestro Padre? Porque por medio de la fe en Jesús somos sus hijos adoptados. Aquí se puede usar una ilustración para enseñar esto. Sabemos que engendrar a un hijo no significa ser buen padre, ¿verdad? O sea, un padre puede tener a un hijo y luego no tener una relación de padre-hijo con ese hijo. A veces el padre abandona al hijo, a veces el hijo abandona al padre y se puede considerar su padre en un sentido, lo engendró, pero en otro sentido no, porque no tienen relación de padre-hijo. Y bueno, aquí aprendemos que algo semejante es cierto con Dios y los seres humanos. Dios engendró a todo ser humano en el sentido que nos creó. Él quiere tener una relación de padre-hijo con cada ser humano, pero por ser pecaminosos, nosotros le abandonamos a él. Somos sus enemigos por naturaleza, no sus hijos verdaderos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener esa relación de padre amado y hijo amado y perdonado con Dios? Es solamente por medio de la Cristo. Cristo y su trabajo es el precio que Dios pagó para adoptarnos en su familia, para tener una relación de padre con nosotros. Excelente. A la siguiente entonces, vamos a borrar esto y seguir con la siguiente pregunta. ¿Por qué confesamos que Dios el Padre es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Vamos a leer este versículo. Salmo 33, ¿un voluntario para leer? Sergio, por favor. Gracias. La palabra de Jehová, fueron hechos los cielos, él dijo, y fue hecho, él mandó y existió. ¿Qué utilizó Dios para crear aquí entonces?
Según Su este palabra. versículo. Palabra. Muy bien. Su palabra, sí, su palabra. ¿Y cómo demuestra eso el poder de Dios? Rafael. Porque él lo mandó, perdón, Porque Dios a través de la palabra utiliza su poder y además de eso, por la palabra todo fue hecho y todo lo que él mandaba se hacía por el poder de la palabra. Excelente. Sí, sí. Entonces, un ejemplo que podríamos usar para ilustrar esto es, yo quisiera tener esta habilidad, ¿no? Si tengo hambre, decir, que hayan tacos sobre la mesa y son tacos sobre la mesa. Ojalá que tuviéramos ese poder, ¿verdad? De crear cosas con nuestras palabras. Nosotros no tenemos tal poder. Pero el hecho de que Dios pudo decir que haya luz y ahí estaba, significa que Él sí es poderoso. Para hablar y llamar en existencia el universo vasto en que vivimos, ese sí es poder. Entonces, ¿por qué confesamos que Dios el Padre es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Contesten en sus propias palabras. ¿Por qué? Pastor, pues porque Sí, Javier. Él es todopoderoso. Entonces, Él no necesita de nadie para crear. Sin embargo, usted lo dijo, nosotros pues necesitamos de algo a lo mejor para hacer una casa, pues necesitamos de los recursos y de la tierra y del cemento y eso pues para crear para construir una casa, ¿no? Pues no la podemos construir. Pero Dios no necesita ningún recurso, Él con su sola palabra es poderoso, ¿no? ¿Eh? Sí, con solamente su palabra pudo crear el universo, demuestra su poder. Entonces podemos contestar así, porque Él demostró su todo poder con crear todo de nada con su palabra en 6 días. Okay. Luis Ramírez iba a contestar de otra forma. Sí, por supuesto, respondiendo y completando lo que estaba diciendo mi hermano Javi, que él dice que para construir una casa necesitamos el cemento, el bloque y todos los materiales, y que Dios no necesita necesitar nada. Quisiera pues agregarle a él que todos esos materiales que él acaba de mencionar son creación de Dios, y todo lo que tenemos a nuestras manos es creación de Dios. O sea que siempre estamos ayudados por la creación de Dios. Él es que no necesita de nadie, pero nosotros necesitamos de él para todo. Amén. Okay. Gracias por el comentario. Sí. Sergio, ¿una pregunta? De hecho, el mismo libro de Isaías en su capítulo 45, en su versículo 18, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, el mismo libro de Isaías nos está dando que Él creó los cielos y la tierra por su palabra, para que pudiésemos habitar en ella. Y Él la creó. Y de su boca sale rectitud y sale todo lo que Él quiere. Como evidencia de su divinidad, de su obra creadora. Excelente. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el origen de la humanidad? Pues eso ya lo
leyeron en Génesis capítulo 1 y vamos a completar la historia leyendo Génesis 2 para el jueves. Pero estos versículos nos hablan de cómo Dios hizo el hombre y la mujer. Y vamos a ver algunos puntos, hacer resaltar algunos puntos claves aquí. Primero, perdón, está fallando la tecnología aquí. Dice, ahí está, que nos creó a su imagen. Esa es una de las cosas que Dios enseña sobre el origen de la humanidad. También nos dice que hizo dos seres humanos, un hombre Varón y y una hembra. mujer, varón y hembra, sí, un hombre y una mujer. Eso también nos enseña sobre el origen de la humanidad. También nos enseña sobre su propósito para los seres humanos en cuanto a lo demás de la creación, iban a someterla y ejercer potestad sobre ella, o sea, tener dominio sobre las obras de Dios, a gobernar el mundo creado. Así que podemos llenar y contestar de esa forma aquí. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el origen de la humanidad? Dice que Dios creó un hombre y una mujer en su imagen y les dio autoridad sobre la creación. Ok. Siguiente pregunta entonces. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen? Yo creo que primera vez que escuché eso cuando yo era niño, yo pensé, entonces cuando yo me miro en el espejo, así se mira Dios también. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿En qué aspecto creó a Adán y Eva en su imagen? Y vamos a ver el siguiente versículo bíblico. Efesios 4:24. ¿Alguien puede leer? Voy a leer, pastor. Sí, Rafael. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, habla aquí del nuevo hombre. Esto es lo que Dios crea en nosotros, nuevas actitudes, cuando nos da fe en Cristo, nos da un nuevo corazón, un nuevo hombre. Él dice que ese nuevo hombre fue creado según Dios, o sea, en la semejanza de Dios. ¿En qué sentido? En la justicia, santidad de la verdad. Entonces, ¿qué significa ser creado? Que Adán y Eva fueron creados en la imagen, semejanza de Dios. Está hablando no de semejanza física, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Está más bien hablando de una semejanza espiritual. ¿Qué significa ser creados a la imagen de Dios, a la imagen de Dios, perdón? ¿Cómo vamos a contestar esto? Eduardo. Dios ha hecho a Adán y Eva perfectos, como él era perfecto. La corrupción Dios, vino después del pecado capital, pero eran perfectos, perfectos. perfectos, sin pecado, como Él. En eso eran semejantes. Los compartían esa imagen de la santidad de Dios. Muy bien. Y si quieren un ejemplo para ilustrar esta verdad. A veces usamos el dicho que la manzana no cae lejos del árbol, por lo menos en inglés. No sé si es un dicho en español. ¿Dicen eso en español también? A ver,
Dicen la manzana no cae lejos del árbol en español. Se entiende, pastor, el dicho, claro que sí. ¿Cuál es el dicho en español que utilizan? Lo mismo, la manzana no cae lejos del árbol. Ok, ok. Sí, para hablar de las semejanzas entre un padre y un hijo, ¿verdad? Y esas semejanzas pueden ser en el aspecto físico, en el caso de seres humanos. Un padre da a Perdón, luz a pastor, un hijo, ¿sí? perdón. Yo creo que hay un dicho que es mejor, de tal palo, tal astilla. Ese es el dicho De en tal español. palo, tal astilla. Claro, Gracias. refiriéndose a similitudes. Ok, de tal palo, tal astilla. De tal palo, Muy tal bueno. astilla. Hijo de tigre sale pintado. Hijo de tigre sale pintado. Me gusta ese dicho también. Pueden, bueno, en su enseñanza pueden usar cualquier de esos dichos entonces con sus estudiantes para enseñar. A veces un padre comparte características con un hijo, o sea, es muy común. Esas características pueden ser físicas, en el mismo rostro, el mismo aspecto, mismo color de ojos, cabello, pero también pueden ser otras características. Por ejemplo, puede compartir la inteligencia de su padre, puede compartir el carácter de su padre. Entonces, cuando hablamos de Dios y los primeros dos seres humanos que creó, dice que tenían semejanza a Dios. ¿Cómo eran semejantes? Pues Dios no es un padre físico, es un espíritu. Entonces no compartían rastros físicos con Dios, pero sí eran tal palo, tal astillo con él en cuanto a la santidad. Eran santos como Dios, su creador, su padre es santo. Muy bien. Sí, profe, lo que pasa es que la tendencia, lo primero que se le vino a uno a la mente es lo físico, ¿no? Porque Eso somos es seres físicos. exactamente, no podía haberlo dicho de mejor manera. Sin embargo, pienso que Él nos creó a su santa voluntad, ah, espiritualmente, ¿no? Sí, Pienso en que el por ahí es el enfoque. Sí, en el sentido espiritual. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta en el catecismo es, ¿por qué no aceptamos como cierta ninguna teoría humana sobre el origen del mundo y del hombre? Y hay muchas teorías diferentes, pero la más común hoy en día sería la teoría de la evolución. Y aquí, si quieren, podrían compartir unos básicos datos con sus estudiantes sobre la teoría de la evolución, si es que no saben lo que es. La evolución es la teoría científica que el universo como lo conocemos, junto con la vida y los seres humanos, llegó a existir por medio de un proceso de cambios lentos que duró billones de años, millones de millones de años. Millones de millones de años. Básicamente por casualidad, por accidente, en un proceso de cambios en ese plazo de tiempo, digamos, existimos. Y esta pregunta es sobre esa teoría humana y otras teorías humanas sobre nuestro origen. ¿Por qué no los aceptamos? Y vemos la respuesta en este versículo bíblico. Eduardo, ¿quiere leer Hebreos 11:3? Sí, por favor, gracias. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Esto es algo que se comprende por medio de la fe. Entonces, para ilustrar esta verdad, pueden hacer la pregunta, ¿ustedes estaban presentes cuando Dios hizo el universo? No. ¿Qué tal los científicos que hacen su teoría de la evolución? ¿Estaban presentes ellos cuando hizo Dios el universo? No. ¿Quién estaba presente cuando Dios hizo el universo?
Eduardo. Uy, pastor, realmente ese es un tema muy álgico, de verdad, porque mira, hay tantas teorías de la evolución y aprendemos eso en la escuela, en la secundaria. Y eso va a ser un tema que en algún momento en los grupos sembradores alguien va a levantar discordia sobre ese tema. Por ejemplo, cuando hablamos de Albert Einstein, por ejemplo, Albert Einstein habla de una teoría que él cree en la teoría de Baruch Spinoza, ¿no? Donde la naturaleza por sí mismo se cree, se evoluciona y que en las barbaridades no cree que exista un creador posible, pero digo en su ignorancia, en su miserable vida de Albert Einstein, él estaba presente en el momento de la creación. No, ni tiene argumentos para poder determinar en qué sentido está eso. Que hablemos de Charles Darwin, por ejemplo, que es la teoría de la evolución más conocida, ¿no? De las especies, hasta llegar de que nosotros somos derivados de los monos. O sea, eso es un tema que la verdad yo ahora me quedo tieso, digo, porque en algún momento pueden generar conflictos y tenemos que usar la palabra de Dios para poder defendernos, porque definitivamente hay teorías muy fuertes sobre esa temática, ¿no? Y principalmente que usted bien habló de los científicos, ¿no? Entonces, solamente con la palabra de Dios, sabiendo que todo ha sido creado y el proceso de evolución puede quizás existir a partir de esa creación maestra del gran creador del universo, que es Dios. Y si las cosas evolucionaron fue a partir de eso, bajo su venia, ¿no? Bajo su consentimiento. Pero pensar que por sí solo las capacidades evolutivas existen y que el universo apareció de una pangea, de una explosión, y la división multicelular y pluricelular, o sea, es imposible quitar de Dios ese mérito. Sí, sí, no, y vamos a hablar de lo que algunos dicen, que todo se evolucionó, pero Dios fue guiándolo. De hecho, eso no es compatible con lo que la Biblia dice. Entonces, no es aceptable tampoco esa idea. Es una idea humana, pero la Biblia en Génesis 1 nos dice que fue en 6 días normales, que no fue evolucionando. Dios habló y llegó a existir. Entonces, pero bueno, dejamos eso por un tema final que podemos platicar. Aquí solo iba a usar el ejemplo, nadie estuvo presente cuando Dios creó el mundo, menos Dios mismo, ¿verdad? Entonces, como que no lo vimos con nuestros ojos, tenemos que creer a algo o alguien, y podemos creer en lo que dicen los científicos que están viviendo miles de años después de la creación y no estaban presentes. O podemos creer en Dios, el único que sí estaba presente en ese momento y lo que Él dice en nuestra palabra. Así que va a ser por fe lo que comprendemos del origen de todo. O fe en los científicos o fe en el que estuvo presente, Dios. Y yo prefiero confiar en el testigo visual, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y lo que dice en su palabra. Así que, ¿por qué no podemos aceptar ninguna teoría humana en cuanto al origen del mundo? Porque solo Dios No está en la Biblia, no está en la Biblia. estaba, sí, porque solo Dios estaba presente y Él nos dice cómo fue en su palabra. Se puede contestar así. O se puede contestar simplemente porque esto es algo que se puede comprender por la Biblia por medio de la fe. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo mostró Dios el Padre su bondad a crearme? Y esto es lo lindo de enseñar esto en particular a jóvenes. Uno puede empezar a usar las partes del cuerpo y mostrar el amor de Dios tras diseñarnos como Él nos diseñó. Este versículo dice, Dios nos hizo, ¿verdad? Me vestiste de piel y carne, me tejiste con huesos y nervios, me concediste vida y misericordia. Para ilustrar
el amor de Dios, pueden tomar una parte del cuerpo y mostrar su sabiduría. Tomen, por ejemplo, la lengua. Es con la lengua que nosotros saboreamos tantos sabores ricos que hay en este mundo, ¿verdad? Piensen si no pudiéramos saborear nada, o si la lengua que Dios nos dio solo podía saborear cosas y todo tiene sabor de tortilla o de arena o algo horrible. Sería muy aburrido y hasta un sufrimiento comer, ¿verdad? Pero no es así. Nos dio una lengua que sabe la diferencia entre acidez y dulzura y disfruta de la mezcla de, pueden usar ejemplos de comidas ricas, ¿verdad? De helado, de frutas. Así tenemos el amor de Dios en darnos nuestras lenguas. Pueden usar otras partes del cuerpo también. Vemos el amor de Dios en cómo nos creó. ¿Okay? Bien, entonces llegamos al final de esta lección y aquí podemos hacer juntos la actividad de consolidar. Eduardo mencionó que el tema de la evolución es muy prevalente en el mundo hoy en día. Ahí, pues, tenemos que enseñarles que la creación y la evolución son muy, muy distintas. La verdad de la Biblia y la teoría humana no comparten nada. Vamos a llenar la tabla juntos. Ustedes pueden ir contestando, yo voy llenando. ¿Quién lo hizo según la creación, la historia bíblica? ¿Quién hizo todo? Dios. Excelente. ¿Y la teoría de la evolución? El hombre. Pero antes de que existiéramos los seres humanos, ¿cómo llegó a existir todo según Dios? ¿Se podría decir la casualidad? O sea, hablan de un Big Bang, una gran explosión. No. Esa es la obra de Dios. Él Sí. creó al hombre, a la tierra. Él creó toda la naturaleza. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, pero estamos llenando la tabla, ¿verdad? Entonces, según la Biblia, y es la verdad, y lo creemos, Dios creó a todo. Según la evolución, no había arquitecto, no había diseñador. Según esa teoría humana de la evolución, por casualidad, llegó a existir todo lo que existió, por un proceso de cambios que tal vez empezó con alguna gran explosión, por casualidad. Ok. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en crear el mundo según la Biblia? 6 días. 6 días. Excelente. 6 días, y noten bien, 6 días vino la tarde, vino la mañana, o sea, eran días normales, igual que Con sus nosotros noches. contamos los días. Entonces, 6 días normales. Según la evolución, ¿cuánto tiempo tardó para evolucionar y llegar a ser el mundo como es hoy? Según ellos, millones de años. Millones de millones de años. Es lo que dicen ellos. Ok. ¿Qué tal la existencia de los seres humanos? Según la Biblia, Pues en un Dios día, los creó el 5º día, creo, si me acuerdo bien. excelente. Dios nos creó y como el punto alto de su creación, o sea, esperó hasta lo último y tomó, como vamos a ver en la historia para el jueves, tomó mucho cuidado en formar y soplar y vemos que tenían imagen de Dios y dominio sobre la tierra. Entonces podríamos decir, Dios nos creó como la corona de su creación. Según la evolución, ¿cómo llegamos a existir los seres humanos? A través de un Somos proceso. Pero es que Eso. ahí no hay nada claro en la evolución, hermanos.
Ellos no llegan a nada concreto, simplemente posiblemente. Es más, dicen que hay muchas expectativas y hablan de un eslabón perdido, entonces no hay nada claro. Por la Sí, evolución, estoy de acuerdo supuestamente. contigo. Es que hay un concepto evolutivo que no estamos de acuerdo, obviamente, por el tema creador. Sabemos la realidad de la Biblia, pero es así, ¿no? Está en los libros, ¿no? Vamos a las universidades y así se enseñan las cosas, aunque mal, ¿no? Infelizmente, somos derivados del Homo sapiens, una especie que viene en un proceso evolutivo que prácticamente está entre los, llega a los 6 a 7 millones de años después de la creación, después de los dinosaurios. Teóricamente estaríamos los hombres, ¿no? Y derivados, Sí. infelizmente, de los monos, ¿no? Hablando así claramente, una evolución Ok. del mono, ¿no? Para no entrar mucho en detalles, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y por esa razón recomiendo usar esta tabla con sus estudiantes para demostrar la clara diferencia entre la verdad que creemos en la Biblia y las mentiras que van a escuchar en todo lado, en las escuelas, en la tele, especialmente en instituciones más altas de ciencia y van a escuchar esta teoría de la evolución. Todos van a hablar de ella como si fuera la verdad. Así que tenemos que prepararles para eso. Tenemos que darles un poco de conocimiento sobre esa teoría falsa y la verdad que dice la Biblia sobre eso. Por eso la tabla, ¿verdad? Entonces, según los científicos y la teoría de la evolución, seres humanos son animales, somos animales. Más evolucionados, o sea, más inteligentes y todo, pero básicamente somos igual que los monos de los cuales hemos evolucionado, según ellos, somos animales. En cambio, la Biblia enseña que somos la corona de la creación, el alma, creados para una relación con Dios. Bueno, aquí entonces, propósito de la vida. Según la Biblia, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué nos creó Dios? Proteger el planeta, cuidarlo. Bueno, hay muchos propósitos de la vida, pero si hacemos la pregunta, ¿por qué nos creó a los seres humanos? ¿Cuál es la respuesta? Pastor, tengo una respuesta, no sé si es la correcta. Voy a patear igual que a las ciegas. Okay. Dios ha hecho por amor y por su satisfacción propia, por su propia alegría, por su alegría. O sea, ha hecho por amor, o sea, tenía un gozo enorme ni hacer el hombre a su imagen y semejanza, por puro amor y por puro gozo personal de Dios. Ok, sí, satisfacción personal, yo creo que primero de todo, sí es por amor, porque nos ama. Él es un Dios de amor y busca a quien amar. En este caso, Él creó a quien pudo amar y a nosotros para disfrutar de eso. Podríamos resumir eso así. Tenemos el propósito divino de tener una relación con Dios, de vivir en una relación. Para eso Dios nos creó, para amarnos y ser amado por nosotros, ¿verdad? Entonces, una relación con Dios. Muy bien. Perdón, Es el propósito de la vida según la teoría de evolución. perdón, solamente quería agregar algo. En la Biblia también dice que Dios nos creó para ser felices. Fue uno de los propósitos que tuvo Adán y Eva en el paraíso, que vivieran felices. Y ese fue uno de los propósitos que dio y fue que el hombre viviera feliz. Pero a medida que fue transcurriendo el pecado, la humanidad fue perdiendo su estabilidad, su alegría. Ya empezamos a vivir pero felices en el Evangelio al saber que tenemos a nuestro Señor en medio de nosotros. Pero el propósito fue que nos creó para ser felices. Pero no creo que haya versículo bíblico en Génesis que diga eso en tantas palabras. Pero sí podemos decir que por amor a nosotros, Él quiere nuestra felicidad, ¿verdad? Quiere nuestra felicidad y hallamos verdadera felicidad en una relación con Él y viviendo esa relación.
Bueno, entonces la teoría de la evolución dice que es el propósito de la vida, según ellos. Dominar el mundo, ser el tope de la cadena, racional y el peor predador de todo el universo. Para eso estamos nosotros, ser el dominio de la cadena de todos, estar para dominar y manejarlos. Prácticamente esa es la visión que tiene la teoría evolucionista, ser el tope de la cadena. Ok. Y bueno, aún más allá que Dios también, ¿verdad? Porque de hecho, vemos que un propósito que Dios tuvo para Adán y Eva y tiene para nosotros es dominar la tierra, o sea, tener dominio sobre el mundo creado. Y perdimos mucho de eso desde la caída en el pecado. Pero yo creo que yo voy a escoger otro término aquí, porque la evolución habla mucho de la sobrevivencia de los más aptos. O sea, los más fuertes, los más inteligentes van a sobrevivir mejor. Y con sobrevivir mejor van a pasar su ADN a la siguiente generación y así vamos mejorando todos siempre en este proceso de evolución. Así que el propósito, y esto lo pintan un poco más oscuro, sobrevivir a cualquier costo. Piensen en eso como un propósito para tu vida. Tu propósito es sobrevivir por un tiempo. Qué pena, Y profe, tratar pero de volviéndonos a no su morir. pregunta de que por qué Dios lo hizo, la palabra de Dios nos dice en el versículo 31, Génesis 1, que porque era bueno en gran manera. Por eso nos creó. Simple. Nos declaró buenos en ese entonces, o sea, a Adán y Eva eran perfectos, igual que toda la otra creación de Dios. Exactamente. Y vio Antes de Dios la que era bueno. Sí, así que eso no es el propósito tanto de la vida, pero sí es como eran y como Dios quiere que sea y va a ser. Sí. Responsabilidad en la vida, ¿qué responsabilidad que tenemos en la vida según la Biblia? ¿Se puede resumir la ley? Amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad en la vida. Amar a Dios y al prójimo. Pero si somos de hecho animales, no existe un Dios. Nuestro propósito es sobrevivir mejor que los otros. Según ellos, ¿qué responsabilidad tenemos en la vida? Vivir para mí mismo. O sea, antes de morir, tratar de sobrevivir lo más que pueda y disfrutar lo más que pueda y sacar provecho de todo lo que pueda, porque esta vida es la vida que hay. Entonces uno vive para sí mismo antes de perderlo todo. Bueno, la idea con ir comparando así es mostrar a sus estudiantes, cuando de hecho investigamos las implicaciones de la evolución con una teoría en nuestras vidas, es muy oscura. O sea, conduce una vida de egoísmo, de tratar de, sin propósito, o sea, sobrevivir y que no es eterno, es por un tiempo nomás y luego dejas de existir, según ellos, en donde no hay moralidad porque no hay un Dios. Así que, ¿quién es el que decide lo que es bueno y malo? Pues yo. Yo escojo lo que es bueno y malo. Y si quiero robar y violar y hacer cualquier cosa, ¿quién me va a juzgar? Cuando de hecho investigamos esta teoría de evolución, todo creyente va a decir, yo rechazo eso completamente, porque la Biblia me da la verdad. Y esa verdad es la mejor alternativa, no solo por ser la verdad, sino porque nuestro Dios amoroso nos está compartiendo. Muy bien, ahora, ¿cuáles preguntas tienen sobre esto?
Ok. Dos temas más para profundizar un poco más. Primero, quería enseñarles sobre una distinción que es importante. Porque si solamente en sus grupos sembradores enseñan que la evolución es falsa, podría causar un malentendido en los estudiantes que al llegar a universidades podría ser un tropiezo por ellos. Y quiero explicarles esto un poco más. Los científicos hablan de dos tipos de evolución. Hay microevolución y macroevolución. Y voy a darles una breve explicación. Ok, la teoría de la evolución moderna empezó con Charles Darwin, ¿verdad? Un viaje que él tomó a las Islas Galápagos en 1820, por ahí. Ahí él notó que entre una especie de ave, había en las islas aisladas y diferentes, diferentes picos en esa misma especie de aves. Y los picos que tenían les ayudaba a sobrevivir cada grupo según las condiciones de la isla misma. Entonces, su idea fue, pues, tienen que haberse adaptado a su ambiente. O sea, los de esta especie de ave que vivían en esta isla, donde hay muchas semillas duras, desarrollaron un pico más grueso y fuerte para poder abrir esas semillas. Los que de esta misma especie de ave que vivían en otro lugar en donde necesitaban un pico más fino para agarrar, por ejemplo, paja, cosas así, desarrollaban un pico más fino. Así surgió su idea de la evolución, que según vamos adaptando según nuestro ambiente para mejor sobrevivir en ese ambiente. Ahora, ¿eso es cierto o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están allí o me quedé solo? ¿Estoy aquí, Benjamín? Pastor, Sí. yo creo que sí puede ser cierto porque se adaptan a los lugares. Entonces, si el pico es para otro lugar y el que veo, el cuarto pico que usted subrayó, sí es diferente. Entonces, hay animales que se adaptan al lugar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Más que evolución, perdóname la palabra, ¿me escucha, pastor? Tengo un poquito Sí, de te problema escucho. de internet. Más que evolución, esa teoría es encontrada como teoría de la adaptación de las especies. O sea, entonces hay que ver bien la terminología correcta, porque en términos de adaptación, y eso es lo que estamos viendo, mediante el ambiente y la situación del ambiente, es como decir, por ejemplo, las personas que viven en ambientes más cálidos y más fríos, que tienen una tendencia genética a tener tez clara, ojos claros, mientras que, por ejemplo, las personas que viven en locales más cálidos, más calientes, tienen una tez un poco más oscura. Entonces, todo ese tema es un tema de variación genética. Muy abrangente, no es el momento de hablar de estas cosas, pero es una adaptación que las especies hacen por un tema de supervivencia. Sin embargo, eso no quita el mérito del creador. O sea, ¿quién ha creado las especies? ¿Quién ha creado los animales? ¿Quién ha creado todo el principio? ¿Quién ha creado el sistema genético de adaptación y capacidad de evolución? Es Dios. Okay. Eso no puede ser explicado a base de una ciencia. La genética existe. Es más, yo como médico podría dar realmente una clase sobre genética, pero nada puede quitar de Dios el mérito de la creación de todas estas cosas. Lo demás, sea macro o microevolución,
igual, ¿quién ha hecho la estructura completa para que se evolucione? Dios, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, lo que usted llama adaptación también se llama microevolución. No sé, Es me estoy cuando, perdiendo, se me va el internet, por favor. bueno, vamos a seguir y pueden ir a la grabación, Benjamín, si está teniendo problemas de internet. Lo que usted llamó adaptación, algunos también llaman microevolución. Y quería resaltar que eso sí un cristiano acepta y cabe perfectamente dentro de la creación bíblica. Porque Dios creó cada criatura según su especie, ¿verdad? Y dentro de una especie Dios creó en su sabiduría una abundancia de variedad en nuestra ADN. Así que un pájaro, por ejemplo, tiene 4 polluelos, 4 polluelos. Va a haber una variedad entre esos polluelos. Uno tal vez tendrá un pico un poco más fuerte y grande que el otro. Y bueno, si ellos viven en un lugar en donde necesitan eso para sobrevivir mejor, el que tiene el pico más grande y más fuerte va a sobrevivir mejor, va a reproducir más. Así que en esa población de aves, en ese ambiente, con tiempo, Dios ha diseñado una especie para poder adaptar, para mejor sobrevivir en sus circunstancias. Podemos aceptar eso. Así vemos también la sabiduría de nuestro Creador, con saber no solo tener la idea de ADN y cosas así, pero implantar todo eso en las primeras criaturas que Él creó. Pero lo que no podemos aceptar, amigos, es macroevolución. Y macroevolución es la teoría a la cual llegó Darwin a base de la microevolución, de la adaptación. Él dijo, bueno, si eso sucede dentro de una especie, como una colonia de aves en una isla, podría suceder, podría explicar por qué hay unas especies más avanzadas que otras. Que, por ejemplo, nosotros somos el producto de esa adaptación de millones de años y llegamos a existir de monos. Una especie se convirtió en otra especie por medio de este proceso de evolución. Esa es la macroevolución, que una especie puede convertirse en otra especie completamente con el tiempo, una especie más avanzada por medio del proceso de la adaptación. Y con eso no estamos de acuerdo para nada. Porque la Biblia dice que Dios nos creó según nuestra especie y que nos creó para reproducir según nuestra especie. Así que una especie no va a poder brincar para ser otra especie. Y de hecho, esa es la gran búsqueda de los científicos que enseñan evolución. Están buscando y como intraespecies, no sé cómo se dice en español, pero huesos o algo así que muestra el proceso de macroevolución. No han encontrado y no van a encontrar, porque sabemos según la Biblia que no sucedió así, que Dios creó todo en 6 días según su especie. Pero quería aclarar eso, que podemos aceptar la adaptación de una especie con el tiempo en un ambiente. No podemos aceptar el convertir de una especie en otra, no es bíblica. Porque si alguien en su grupo siempre ha escuchado la evolución es falsa, luego me muestran evidencias científicas de la adaptación, va a decir, me mintieron cuando era joven. Podría dejar de creer en la verdad y empezar a creer en la evolución, macroevolución. Así que es bueno saber esto para poder educar a sus grupos. No es un tema que tienen que tocar, pero especialmente preparándoles para lo que van a escuchar cuando ya sean. Ok, ya llegamos al fin del tiempo. ¿Alguna pregunta?
sobre todo esto? Una lástima que se me haya cortado la señal cuando usted explicó, profe, me toca ver la grabación. Ok, Pero bueno, sí, está bien. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, vamos a terminar ahí con una oración, entonces oremos. Señor Jesucristo, los hombres más sabios de este mundo, con toda su inteligencia y toda su ciencia, no pueden encontrar la verdad sobre ti, que eres nuestro Salvador, porque eso solamente lo revelas en la palabra. Pero tampoco pueden encontrar la verdad sobre el origen del mundo, porque no estaban allí. Solamente tú estabas ahí junto con el Padre y el Espíritu Santo. Nos dices que creaste a todo en 6 días normales. Y creemos eso porque sabemos que tú eres 100% confiable. Ayúdanos entonces a enseñar esas verdades con otros. Ayúdanos a advertir contra el peligro del error de la evolución, para que no caigan en esa trampa que tanto afecta nuestra vida y nuestra actitud en la vida. Más bien que nos ayudes a regir a todo su fe en lo que tu palabra dice, porque es más confiable que cualquier ciencia. En tu nombre, Jesús, te pedimos todo esto.